Bien, me da gusto tenerlos acá, que estén bien. Este, ¿Cómo les va en general con sus demás materias? Platíquenme. Bien por el momento. Bien por el momento y que así siga, ¿eh? Ojalá sí. Bueno, pues me da gusto verlos de nuevo, por así decirlo. Digo, me da gusto que estén presentes aquí en la clase. Vamos a arrancar con el contenido de esta semana. El contenido es bastante sencillo porque de cierto modo ya lo conocen. Si recordarán, en las clases anteriores hemos visto cómo funcionan los passive voice. Vamos a seguir viendo un poco más de los passive voice, solo que en esta ocasión vamos a verlos cuando funcionan con modal verbs. Es muy sencillo porque los modal verbs tienen dos grandes características que los hacen únicos. La primera, si recuerdan, es que un modal verb no tiene conjugación, o bueno, eh, no recibe una conjugación de tiempo o de tercera persona, por así decirlo. La otra es que ningún verbo que venga después de un modal verb puede tener conjugación tampoco. Y eso hace que el passive voice utilizando modal verb se vuelva relativamente muy sencillo. Lo vamos a ver ahorita en un segundo. Les voy a compartir la pantalla. Ustedes me dicen si ya la pueden ver. Ok. Muchas gracias, Iber. Bueno, eh, si no le hagan caso al Puma que estaba ahí. Bueno, en un segundo les aparece. En un segundo les aparece lo de los modal verbs. Bueno, creo que lo pueden ver sin problema, ¿verdad? Les aparece bien en su pantalla. Sí, Ok, thank you, Yesenia. Bueno, verán, es sencillo. Vean las fórmulas gramaticales eh, para este segmento. Bueno, no le hagan caso a la fecha. La fecha no, esto obviamente no es esta. Ok, les leo rapidísimo lo que les aparece en pantalla. The passive of modal verbs. Okay. The passive of modal verbs for the present is modal verb plus be plus past participle. Necesitamos un sujeto que lleve a cabo la acción, o bueno, en este caso, un objeto directo que sea afectado por el sujeto. Necesitamos el verbo to be, que no va a ser conjugado, va a aparecer siempre en su forma be como tal. Y nuestro verbo, la acción que se esté llevando a cabo, siempre va a ser un pasado participio, como ya lo habíamos visto antes. Hay algunos ejemplos acá que les van a ser muy útiles y que van a reconocer muy fácil en cómo funcionan. Por ejemplo, R-rated movies should be banned. ¿Ok? Tengo el objeto directo, es decir, aquello a lo que le quiero aplicar mi acción. Las películas R-rated, ¿ok? Las películas como clasificadas ya para adultos. R-rated.
ah, should be banned. Tengo mi modal verb, que es should, en la función de debería. Después de eso puedo ver que mi verbo to be está funcionando únicamente como be, así, tal cual. No tiene conjugación. Y después mi verbo, que en este caso es ban, prohibir, está funcionando en su pasado participio. Eso lo entiendo como que esas películas, las películas de esta clasificación, R, deberían ser prohibidas. ¿Ok? La siguiente frase. You shouldn't be allowed to marry at 18. You shouldn't be allowed to marry at 18. Lo mismo de arriba, únicamente estoy utilizando mi modal verb en negativo. No se te debería permitir casarte a los 18. ¿Ok? Noten de nuevo, tengo mi modal verb shouldn't. Should en negativo. Tengo mi verbo be sin conjugación en su forma base. Ni siquiera como to be, simplemente be, sin el to. Después de eso tengo el verbo allowed, permitir, en pasado participio. Noten cómo el verbo que viene a continuación de allowed, ese sí viene en su forma infinitiva, viene como to. ¿Ok? Porque ese es el verbo que está siendo conjugado después de allowed. El verbo que no se puede conjugar es el verbo be, porque es el que viene inmediatamente después del modal verb. Abajo. Lo que tengo abajo no es un modal verb como tal. Tiene una función similar. Es la del verbo have, que es similar a utilizar must, que es un modal verb. La expresión que tenemos es they have to be given their freedom. Con have, como no es un modal verb, sí tengo que conjugar mi verbo to be. Y en este caso lo pongo tal como va, to be. ¿Okay? No es su forma base, esa es una forma infinitiva, to be. Después de eso, mi verbo de acción siempre sigue siendo, como en todos los casos, pasado participio, given. ¿Okay? Y el complemento, their freedom. Si esto lo quisiera conjugar con un verbo modal, se puede de este modo. They must be given. ¿Ok? Y de hecho, si la quisiera, si la primera expresión, la de R-rated movies should be banned, si se la quisiera conjugar con una forma have, también se puede. La podría poner como R-rated movies have to be banned. ¿Ok? Se los voy a poner ahorita en la siguiente pantalla para que le den un vistazo a cómo funciona. Tengo esta expresión. Por ejemplo, the movie must be projected this Saturday. ¿Ok? Analicemos esta estructura. Tengo mi objeto directo, the movie. Tengo mi modal verb. Tengo la forma del verbo be sin ninguna conjugación. Está como tal únicamente en su forma base. Y tengo el verbo de mi acción en past participle. Y después tengo un complemento de tiempo. Esta misma expresión la puedo tener, si yo quisiera, de este otro modo. The movie has to be projected this Saturday. Bueno, aquí arriba va con J. Analizo de nuevo mi expresión.
tengo mi objeto directo the movie, igual que ahí arriba. En vez de must, tengo la expresión has. Y eso hace que mi verbo to be a continuación, si tenga que estar en su forma infinitiva. Después de este tengo la acción en forma de un verbo en pasado participio y el complemento de tiempo. Ambas frases significan de hecho lo mismo, que tal cosa debe hacerse tal día, o tal cosa debe hacerse simplemente, ¿no? O incluso en vez de must, puedo tener esta siguiente expresión. Movie should be projected this Saturday. Analizamos también esa expresión, pero si se dan cuenta es básicamente la misma que la que tenemos aquí arriba. Tengo mi objeto directo de movie. Tengo un modal verb, should. Tengo be en su forma base, no se puede conjugar. Después tengo la acción en forma de un verbo en pasado participio y el complemento circunstancial de tiempo. Las tres expresiones significan lo mismo. Esto se tiene que hacer o debe hacerse en tal momento, ¿no? Analicemos. Las dos expresiones donde tengo un modal verb como must o should hacen que mi verbo no pueda tener conjugación, se queda como be. La expresión en donde estoy utilizando un has hace que mi verbo sea to be, porque esto no es un modal verb, esto es el verbo have. ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Se entiende esto? Díganme si van bien hasta acá o si comenzamos desde el principio, como ustedes quieran. ¿Podría repetir, por favor? Claro que sí. Los tres significan lo mismo. No muy te escuché, como que se cortó un poco tu micrófono. Si los dos modals significan lo mismo con el has to también. Ajá, básicamente estos dos modal verbs, y qué bueno que lo mencionas de ese modo, porque es una forma muy fácil de verlo. Se pueden interpretar de la mismo modo. No es que signifiquen exactamente lo mismo, pero dan a entender la misma idea de que algo debe hacerse. En el must estamos hablando, como el uso del modal verb, de que algo debe. ¿Okay? En el should estamos hablando de que debería. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando decimos must estamos hablando de una obligación o de un deber, algo que se tiene que hacer. En el caso de should estamos hablando de una sugerencia, algo como un consejo. Es decir, puedes elegir no hacerlo, pero quizás convenga hacerlo. ¿Okay? Por ejemplo, no es lo mismo decir que cuando estás en un semáforo en rojo, you must stop, debes detenerte en un semáforo en rojo, a que te diga que al cruzar la calle, you should look to both ways before crossing, ¿no? A que deberías voltear hacia ambos lados antes de cruzar. ¿Okay? En el caso de should, no es que sea tu obligación hacerlo, es una sugerencia y lo puedes hacer o puedes no hacerlo, pero si no lo haces puede que hayan consecuencias. En el caso de must, se tiene que hacer, es obligatorio. Hay un deber o una fuerza superior que te obliga a hacerlo. ¿Okay? Pero en ambos casos, en cierto modo, estamos hablando de que algo mejor sí se hace, ¿no? Ahora bien, en el uso de have, eso es realmente mucho más similar al must. Si yo digo que the movie must be projected, o the movie has to be projected, esos dos sí son sinónimos como tal. En ambos casos estamos hablando de un deber. En el caso de should, es una sugerencia. Es buena idea que se hace,
Pero si no lo haces, bueno, ¿no? Es tu elección. Solo que puede haber consecuencias. A ver, dice Lisbeth, por ejemplo, en la primera oración, projected, no, sí, sí, no te preocupes. De hecho puse una J arriba, nada más que desapareció. No, en realidad la expresión debería ser una sola. Pero sí, significan lo mismo en el caso de que la película tiene que ser proyectada o tiene que ser, bueno, en español lo decimos como tiene que ser pasada, ¿no? Tienen que pasar la película. Tiene que ser exhibida o presentada, ¿no? Bueno, todo esto en general nos explica la regla. Un modal verb impide que el verbo que venga a continuación tenga conjugación. Voy a quitar esto de aquí arriba para que no haya confusión. Si no es que sean dos verbos diferentes, más bien aquí se me fue la Y, debería ser J. Ahí está medio amontonada, pero ya quedó. Resumiendo esto rapidísimo. Eso sigue siendo un passive voice. Si se dan cuenta y lo reconocen como passive voice, hay un par de cosas que les dan a entender que esto es un passive. La primera es, número uno, mis verbos siempre están en pasado participio. Y lo pueden reconocer con projected, projected, projected. Siempre están en pasado participio. En passive voice siempre los veo en pasado participio. Es decir, en un passive voice siempre hay una forma del verbo to be. Siempre, eso es de ley. Siempre hay una forma del verbo to be. Pero el verbo que viene a continuación siempre es pasado participio. Esa es una de las reglas básicas para identificar un passive voice. Lo siguiente es, comienzo con un objeto directo. Y con un objeto directo me refiero a quién le pasa algo o a qué le pasa algo. La película, en este caso, The Movie, no está haciendo nada. La película no está llevando a cabo ninguna acción. Más bien, le va a pasar algo. O le está pasando en algo. En este caso, lo que le sucede es que va a ser proyectada, ¿ok? Pero la película como tal no está llevando a cabo ninguna acción, no está arrancando ninguna actividad, no está haciendo nada, ¿ok? Le sucede algo. La otra cosa con la que pueden identificar un passive voice es que, si se dan cuenta, no hay un sujeto. Para que ustedes encuentren el sujeto, primero averigüen qué le va a pasar al objeto directo. Va a ser proyectada, ¿ok? Eso es lo que le va a pasar. Ahora bien, se pueden preguntar, ok, va a ser proyectada ¿por quién? ¿Quién va a proyectar la película? Ese es el sujeto. Y si se pueden dar cuenta, no hay ningún sujeto en esta oración, ¿ok? No hay quien esté llevando a cabo la acción en este verbo. Sin embargo, si lo tuvieran que deducir es muy sencillo. Usualmente, únicamente por uso de contexto o de sentido común, podemos averiguar quién es el sujeto. Les voy a poner otras oraciones y ustedes me van a decir quién es el sujeto en estas expresiones. Supongamos que yo tengo esta expresión. The criminal must be arrested. Y lo vamos a poner como the criminal has to be arrested. Ambas expresiones son sinónimos. Esto debe ocurrir, ¿ok? Le identificamos. Comienzo con un objeto directo, el criminal, porque el criminal no está haciendo nada, ¿ok? A él le va a pasar algo. Siguiente. Puedo tener un modal verb o tengo la expresión have, ¿ok? Si tengo un modal verb, mi verbo se queda como be. Si tengo la expresión has, entonces tengo to be. Y después tengo mi expresión verbal en pasado participio. Ahora bien, ustedes díganme,
¿Quién es el sujeto en esta oración? Está facilísimo, por contexto. Si esto le va a pasar al objeto directo, ¿quién va a llevar a cabo la acción? Gracias. No te escuché, se cortó un poquito tu micrófono. Yes, Iber, exactamente. A lo mejor no tenemos el sujeto en ninguna de las dos oraciones, porque de hecho no hay sujeto en ninguna de las dos oraciones. Yes, Alexis. Sin embargo, por contexto, podemos saber muy fácilmente quién es aquel que tiene el poder o la autoridad o la habilidad para llevar a cabo la acción de que este criminal sea arrestado. ¿Okay? Usualmente, ¿quién arresta a un criminal? Vamos a suponer que the police. Ahora bien, como sujeto, en un passive voice, siempre lo vemos precedido de la expresión by. Y entonces ya ponemos acá el sujeto, by the police. El criminal debe ser arrestado por la policía. El criminal tiene que ser arrestado por la policía. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Excelente. ¿Qué es lo que lo hace sencillo en este caso? Que cuando tengo un modal verb, siempre voy a tener be, así como tal. Y si tengo el has, voy a tener to be. Esto nos puede llevar a la siguiente expresión. ¿Cómo lo veo? Como una fórmula, de este modo. Número 1. Comienzo con un direct object, un objeto directo, aquello a lo que le sucede. Siguiente, puedo tener una expresión modal verb. Después de eso tengo be, así como tal, sin modificar. Después de eso, un verbo en pasado participio. Si yo le quiero agregar un sujeto, eso viene después de este modo. By y el sujeto. ¿Okay? Ojo, esto no es do, no es el auxiliar do, es direct object, ¿okay? Objeto directo. Noten que el modal verb puede ser cualquier modal verb que conocen. Puede ser can, puede ser should, puede ser must, puede ser may, ¿okay? No importa qué modal verb sea, en todos los casos a continuación voy a tener el be sin conjugar. Voy a reescribir esto y se los voy a poner como texto de manera más sencilla. La expresión que me queda como fórmula es esta. Tengo un direct object plus un modal verb plus be plus verb in past participle y opcional, si yo lo quiero poner, by sujeto. Y lo digo opcional porque no siempre el sujeto es relevante. ¿Okay? Si yo digo, el criminal debe ser arrestado, no necesito mencionar qué va a ser la acción. Lo que estoy diciendo en este caso es qué es lo que se tiene que hacer. Decir quién lo debe hacer es irrelevante. A veces es innecesario. ¿Okay? O está de más. Si ustedes escuchan que alguien dice, el criminal debe ser arrestado por la policía, ¿no? Ustedes se preguntarán, pues sí, ¿no? ¿Quién más? O sea, ¿para qué aclarar que la policía, si no lo va a arrestar el peluquero, no lo va a arrestar el carnicero, no lo va a arrestar el, el rector, ¿no? O sea, tiene que ser obviamente el policía. Entonces, a veces el sujeto es totalmente innecesario. ¿Cuándo es necesario? Cuando es
relevante para la historia. Supongamos que algo se tiene que hacer, pero no hay nada más disponible y uno de los presentes lo tiene que hacer. Entonces, digamos, esta tarea tiene que ser hecha por ti. ¿Ok? Por ejemplo. O por ejemplo, se compró una pizza. Ya cenamos todos. Digamos que alguien puso la pizza, alguien puso el refresco y alguien no ha hecho nada todavía. Así que decimos, mira, pues yo ya compré la pizza. El otro dice, yo ya puse los refrescos. Así que alguien dice, pues los platos se tienen que lavar. Los platos tienen que ser lavados por ti, ¿no? Porque yo ya puse la pizza y él ya puso los refrescos, así que los 3 platos tienen que ser lavados por ti. En ese caso en particular, cuando sí es importante quién tiene que realizar la acción, sí menciona el sujeto. Pero en muchos casos, y una gran mayoría de los casos, el sujeto realmente no es relevante. No afecta la historia. Especialmente cuando se trata de noticias o titulares de periódicos, por ejemplo, en los que el sujeto no afecta, sino que se quiere expresar es qué es lo que tiene que pasar. Por ejemplo, la economía tiene que ser reestructurada. ¿Quién la tiene que reestructurar? No importa. La economía tiene que ser reestructurada. A ver cómo le hacen o a ver quién lo hace, pero la economía tiene que ser reestructurada. Por ejemplo, una cura tiene que ser encontrada para esa pandemia, ¿no? ¿Quién? Es irrelevante y de hecho es hasta como innecesario mencionarlo porque ya sabemos que tiene que ser un científico, que tiene que ser quizás un doctor, un conjunto de doctores, etcétera, ¿no? No importa. Eh, la cura tiene que ser encontrada, ¿ok? El sujeto no es necesario. Lo que es relevante en esta oración es qué es lo que tiene que pasar, ¿ok? Bueno, esta es una de las fórmulas. Esta es la fórmula cuando utilizo un modal verb. Va a continuación la fórmula cuando utilizo la expresión have. Es la misma cosa, solo hago un pequeño cambio. Comienzo con un objeto directo, direct object. Después, una expresión del verbo have. Y me refiero a una expresión porque según mi objeto directo, puede que tenga have o puede que tenga has. Después de eso, tengo que tener to be. Mi expresión verbal, como siempre en pasado participio. Y si lo necesito, un sujeto precedido de by. ¿Vamos bien con estas fórmulas hasta ahorita? No problem. Sí, profe. Excelente. Estas 2 fórmulas que ven acá, ya se las estoy enviando a su WhatsApp para que les queden ahí para una revisión constante. Bueno, ya las tienen en su grupo. Les digo, esta forma realmente es muy sencilla. Esa forma del passive voice es muy sencilla. Consideren que si lo quieren ver como negativo, lo único que tengo que hacer, y eso lo hace también muy sencillo, es únicamente agregar el not después del modal verb. Que en muchos casos los puedo contraer sin problema. Por ejemplo, si mi modal verb es should, shouldn't. Si mi modal verb es can, can't. ¿Ok? Facilísimo. Ahora bien, ¿cómo veo esta expresión en un interrogativo? Porque se puede poner como interrogativo. Lo vemos de este modo. Es muy sencillo porque la regla con los interrogativos, en el caso de los modal verbs, es siempre la misma. Se resume en una única regla, switch, cambio de posiciones en la oración, de 2 partículas, y son siempre las mismas partículas. En el caso de un interrogativo, comienzo con un modal verb. Después de eso,
debería tener el objeto directo. Después de eso, la expresión be, de nuevo, sin conjugar, únicamente la expresión be. Después la expresión verbal, que desde luego, como en todos los casos, es pasado participio. Y si yo quiero, si lo necesito, by más un sujeto. Y bueno, desde luego, plus question mark. Y les voy a poner un ejemplo de cada una. En el caso de la primera expresión, por ejemplo, the door should be closed at ¿ok? Si entiendes esta expresión es facilísima. ¿Ok? The door should be closed at 21 hours. La vamos a ver como negativo. The door shouldn't be closed at 21 hours. Le pongamos que 20 mejor. Siguiente expresión. La voy a ver como have. The door. Como en este caso mi objeto directo es singular y corresponde al pronombre personal it, es decir, es una tercera persona, entonces debería tener has. Pero si mi sujeto fuese the doors, entonces voy a poner have. ¿Okay? En este caso, como es un solo objeto, es un singular, entonces mi expresión have va en tercera persona. The door has. Aquí no tengo un modal verb, eso significa que mi expresión to be va como tal, to be. Closed at 21 hours. Y después construyo un interrogativo. Alguien se pregunta si la puerta debe estar cerrada. Así que lo veo como should the door be closed at 21 hours? Quiero que noten cómo the door should cambiaron de lugar acá. The door should, ¿ok? Si es un interrogativo, should se vuelve la expresión inicial y el objeto directo pasa a continuación. Todo lo demás permanece en su misma posición. El modal verb puede ser cualquier otro, puede ser can, puede ser may, puede ser might, etcétera, etcétera. Podría ser could, podría ser will, podría ser would. Modal verb puede ser cualquier modal verb, eso no cambia la expresión gramatical, cambia el significado, cambia lo que queremos decir, pero no cambia la fórmula es siempre la misma. El modal verb, sea cual sea, siempre va en esa posición. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Very good. Esto también se los estoy mandando a su WhatsApp para que les quede como
como referencia, ¿no? de uso, para que la puedan consultar de manera rápida. Vamos a ver algunos otros ejemplos de los que vienen en la guía. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos las fórmulas, ¿no? La que ya les expliqué. Después de eso, algunos ejemplos, como por ejemplo, your accessories may be stolen by thieves. Ustedes díganme si realmente era necesario este sujeto. Tus accesorios pueden ser robados por ladrones. Quien roba como que automáticamente ya es un ladrón, ¿no? Entonces, aquí quizás lo de por ladrones está de más. O sea, digo, quien se lo roba, se dedica a lo que se dedique, ya es un ladrón, ¿ok? Entonces podemos decir simplemente tus accesorios pueden ser robados, punto. Pero aquí pues estamos ejemplificando cómo va el sujeto, entonces como ejemplo ponemos el modelo de by thieves. ¿Ok? Your accessories may be stolen by thieves. Abajo tenemos lo mismo pero en negativo. Your accessories may not be stolen by thieves. Y como interrogativo, may your accessories be stolen by thieves? Porque el objeto directo es completo your accessories. ¿Okay? No solo accessories, sino your accessories. Siguiente ejemplo. That painting can be seen in the Louvre. ¿Okay? Esa pintura o ese cuadro puede ser visto. That painting can be seen in the Louvre. The work should be done on time. El trabajo debería ser hecho a tiempo. The work should be done on time. The tickets will be sold there if possible. It might be finished by next week. Employees must be paid on the last day of the month. Todos siguen exactamente la misma fórmula. Noten cómo todas estas expresiones, excepto el interrogativo, noten cómo todas comienzan con un objeto directo. ¿A quién se le va a hacer la acción? ¿A quién le va a pasar algo? ¿A quién se le va a aplicar el verbo? ¿Okay? Después de eso, tengo el modal verb en todos estos ejemplos de acá. Después de eso, en todos los casos, tengo un verbo en pasado participio. ¿Okay? Digo, tengo el verbo to be o el verbo be y después el verbo en pasado participio. Y después el complemento que necesite. Y noten cómo puedo o no tener un sujeto. Por ejemplo, la última expresión. A los empleados se les debe pagar el último día del mes. ¿Quién es el sujeto? Si yo tuviera que decidir un sujeto, si en el examen me preguntara, ponle un sujeto a esta expresión, ¿quién puede ser el sujeto? Yes, Iber, exactamente, ¿no? La forma más fácil de resolverlo. El patrón, o el jefe, ¿no? O el dueño de lo que sea, ¿no? Si estamos hablando de una fábrica, quizás el dueño de la fábrica, ¿no? Pero sí, el patrón es la forma más eficiente y adecuada de resolverlo. ¿Quién le paga a los empleados? El patrón. Así de fácil. Asumimos que se les paga, ¿no? Que no son esclavos. Así que el patrón. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sencillo? Según yo está facilito, pero pues, vamos a ver, ¿no? Bueno, de todos modos con las fórmulas es muy fácil de resolver. Ya tienen las fórmulas y siempre y cuando sigan al pie de la letra esas fórmulas y no le cambien nada, ya lo hicieron, ¿ok? La siguiente parte del contenido de esta semana es cuando utilizamos las expresiones get o be en su forma pasiva. Siguen siendo expresiones de passive voice, solo hay algunos cambios que hacer, pero es lo mismo. Las fórmulas son bastante similares. Usualmente utilizamos la forma del verbo be en su forma natural en una voz pasiva. A veces también podemos utilizar el verbo get, dependiendo de la expresión get, del significado de get y cuál es la expresión que me exige la oración que estoy formulando.
Por ejemplo, tengo un primer renglón acá que dice people who speed don't usually get arrested. Bueno, speed, aunque lo entendemos como velocidad, también es el verbo conducir a exceso de velocidad. Eso significa speed. ¿Okay? People who speed don't usually get arrested. ¿A qué se refiere esta expresión? No a que se salgan con la suya. Se refiere a que usualmente conducir a exceso de velocidad no provoca un arresto. Provoca una multa, ¿ok? Pero no un arresto. No te arrestan por conducir a exceso de velocidad. Te ponen una multa espantosa, ¿no? Pero no un arresto. Usualmente, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos acá? People who speed don't usually get arrested. Para eso tengo que entender cómo funciona el verbo get. Get es el verbo que facilita la transición entre un estado previo al siguiente estado. ¿Okay? En este caso tenemos a una persona no arrestada y con get hacemos que le pase esta acción. Get arrested, ¿no? La arrestan. Cuando queremos que a un sujeto le ocurra una transición o un cambio, lo utilizamos con get. Veamos el ejemplo de abajo. Some murderers get sentenced by only 10 years. ¿No? Algunos asesinos son sentenciados a solo 10 años. ¿Okay? O se les sentencia a solo 10 años. Usualmente después de should, el verbo más usual es be y no get. People who speed should be arrested if they cause an accident. ¿Okay? Some murderers should be sentenced to life in prison. Cuando hablamos de sentencias, decir life significa pues de por vida, ¿no? Cadena perpetua. Veamos los ejemplos que tenemos aquí abajo. We form the standard passive be plus ed form. We form get passive with get plus ed form. Por ejemplo, the trees in the garden were damaged in the wind. Okay? The trees in the garden were damaged in the wind. Esta es una voz pasiva estándar. La utilizamos con el verbo to be. En este caso, el verbo to be está siendo formulado en pasado, porque la expresión lo dice así. Los árboles en el jardín fueron dañados. ¿Okay? ¿Quién los dañó? El viento, ¿no? The trees in the garden were damaged. Esa es una voz pasiva estándar. Esta la conocen. La hemos usado un montón. El corte pasado trabajamos un montón de esto y vino en el examen. Entonces esto es sencillo. Ahora bien, la otra forma de esta voz pasiva es cuando en vez de be utilizamos el verbo get. Solo que en este caso, got. The trees in the garden got damaged in the wind. Resultaron dañados, ¿no? O fueron dañados. O salieron dañados. The trees in the garden got damaged. Las dos funcionan igual. Las dos significan lo mismo. Las dos son correctas. En el caso de the trees, como tengo un sujeto en plural, estoy utilizando were. Pero si fuese únicamente el árbol, the tree in the garden, lo tendría que decir como was damaged. ¿Okay? La forma del be en pasado en singular. Siguiente. We use the get passive especially in informal speaking. Okay? When we use the get passive, we also place a little more emphasis on the nature of the action itself or on the person involved in the action. Los ejemplos. There were blizzard overnight and the whole town got snowed in. Okay. Snow lo vemos también como verbo cuando cae nieve, cuando neva. En el caso de snowed in, es que cayó tanta nieve que un lugar recibe daños o queda inhabilitado para su uso o queda como en una especie de estado, bueno, trágico, ¿no? Como una especie de accidente natural.
There were blizzards overnight and the whole town got snowed in. No solo que nevó en el pueblo, o sea, quedó sepultado en nieve. O que no se puede transitar, o que la gente no pudo salir o no se podía mover porque había demasiada nieve. Siguiente. I've got good news for you. Jim finally got promoted. A Jim lo promovieron o a Jim lo ascendieron. Jim finally got promoted. Lo puedo decir como Jim was finally promoted. ¿Okay? También es posible. Siguiente. They had only known each other for 6 months when they got married in Las Vegas. Solo se habían conocido por 6 meses cuando se casaron en Las Vegas. ¿Ok? En español, si nosotros analizamos esta expresión en español, sí estamos hablando de una voz activa, porque ellos hicieron eso, ellos se casaron. ¿Ok? En inglés, uno no se casa, a uno lo casan. Se escucha raro si se dice así, pero en inglés tú no cometes la acción de casarte. En inglés te sucede que te casas, te pasa que te casas, ¿ok? Para que se den una idea de cómo funciona por un aspecto cultural en inglés. En inglés, sí, obviamente tú decides contraer matrimonio, pero no te casas tú, te pasa, ¿ok? Como que te cae encima. Por eso lo decimos de este modo. They got married. A ellos los casaron, o a ellos les pasó que se casaran. No se casaron ellos no cometieron la acción, a ellos los casaron, a ellos les pusieron el matrimonio encima. En inglés así funciona. Noten ese pequeño cambio cultural en cómo lo decimos en español a cómo se dice en inglés. En español, sí se siente como que ustedes son responsables. Yo me casé, ¿no? Yo lo hice. En inglés no. Se entienden del asunto. No, a mí me casaron, ¿no? I got married. Pero bueno, noten cómo, de nuevo, como en inglés es una expresión pasiva, no hay un sujeto. Cuando decimos they got married, a ellos los casaron, no nos preguntamos quién los casó. Es intrascendente, es irrelevante. No necesito saber quién casó a las personas, porque aparte, culturalmente, por contexto, sé quién casa a las personas. Debe haber sido un ministro, tiene que haber sido un ministro. Es decir, me refiero a un ministro en el sentido de la persona con una autoridad eclesiástica o religiosa o moral o legal para poder llevar a cabo este contrato, el contrato civil entre personas. No necesito saber quién. Es intrascendente porque usualmente sé quién puede casar a las personas. Lo que estoy contando aquí que es relevante es que estas personas ya se casaron. ¿Quién lo hizo? No importa. ¿A quiénes les pasó el matrimonio? Sí. Siguiente. The get passive is commonly used in speaking of events that are negative or not desired. ¿Okay? Usualmente utilizo get cuando lo quiero mencionar para expresiones en negativas, ya sea porque son negativas como tal en el aspecto gramatical o negativas porque su contexto es negativo, como si fuera algo malo. Por ejemplo, they worked there for 3 years, but they still got sacked. ¿Okay? Trabajaron ahí, pero aún así perdieron sus trabajos. ¿Okay? En inglés esta es una expresión pasiva. Aún así, como que les vieron la cara, ¿no? O les quitaron el trabajo. O los biznearon, como dicen a veces, ¿no? Ajá, lo biznearon. O sea, les hicieron algo malo, ¿no? Perdieron sus empleos. He feels his paintings are always getting criticized. Es una expresión negativa en el sentido de el contexto de lo que sucede no es bueno. ¿Okay? Es algo negativo en el sentido del emocional. Siente que sus pinturas siempre están siendo criticadas. Are always getting criticized. O lo siguiente. Our car got stolen last night. ¿Qué más negativo que te roben el carro? Our car got stolen last night. Si esto lo quiero ver en activo, tendría que decir someone stole our car last night. ¿Ok? Pero en pasivo, our car got stolen. Nuestro auto fue robado. A nuestro auto le pasó que lo robaron. Esa es una expresión reflexiva. ¿Ok? Es decir,
cuando uno no hace algo por sí solo, sino que uno se provoca algo. Cuando hablamos de expresiones reflexivas en inglés, para que esto quede lo más sencillo posible, una expresión reflexiva es cuando la acción se comete hacia la misma persona que lo hace. No es lo mismo dormir que dormirse. ¿Ok? No es lo mismo exceder que excederse. No es lo mismo pasar que pasarse. ¿Ok? No es lo mismo golpear que golpearse. Cuando añado el reflexivo en español, lo vemos como esa expresión SE, golpearse, significa que la acción que el sujeto cometió, la cometió hacia su misma persona. Voy a poner un ejemplo mucho más drástico, pero yo creo que va a quedar más claro. No es lo mismo decir que una persona mató a decir que una persona se mató. ¿Ok? La expresión reflexiva en esta última oración significa que la acción que cometió el sujeto la aplicó hacia su misma persona. ¿Se entiende esto? Así funcionan los reflexivos. Los reflexivos son: yo cometo una acción y esta acción me afecta a mí mismo, el sujeto que cometió la acción. Es lo mismo decir pegué que me pegué. Vemos estas expresiones a continuación. ¿Cómo lo utilizamos de manera reflexiva? Utilizamos la expresión get en pasado, got. I got myself locked out. ¿Okay? Locked out significa como, no se va a entender si lo digo en español como tal, pero significa quedarse encerrado afuera. Usualmente cuando hablamos de quedarse encerrado lo entendemos como en el encierro, es decir, adentro de un lugar. Pero digamos que ustedes salen de su casa y dejan las llaves afuera, dejan las llaves adentro, equivale como quedarse encerrado afuera de la casa. Por sí solo la expresión es poquito paradójica, pero funciona así en inglés. I got myself locked out, es lo que está diciendo. Me quedé afuera, me quedé encerrado afuera el otro día. ¿Okay? I got locked out. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende esta expresión? Sí, teacher. Very good. Thank you, Samara. Usualmente estas expresiones después de get, en voz pasiva, funcionan del modo tradicional que todas las demás, utilizando a continuación un verbo en su forma pasado participio. Como los ejemplos que tengo acá. Their car got stolen. Su carro fue robado. Their car got stolen. O Jerry got fired. Jerry fue despedido. En ninguno de ambos casos, estos objetos directos que vemos acá cometieron una acción. Ni el carro provocó que fuera robado, ni Jerry se despidió a sí mismo. Más bien, al carro le sucedió que fuese robado y a Jerry le sucedió que fuese despedido. Supongamos que una persona sale sin cubrebocas y se va a una fiesta y está en el reventón toda la noche, en Party Hard, Crazy Party. Y una semana después, ¿qué le pasa? He got sick. ¿Okay? He got sick. No es que él se haya enfermado a sí mismo, más bien se enfermó. La acción fue reflexiva porque le pasó a su misma persona. Se enfermó. No él se inyectó un virus. Simplemente se contagió. ¿Okay? He got sick. Digamos que se cuidó. Estuvo bajo cuidados necesarios y todo eso. Así que eventualmente he got healthier. ¿Okay? Se puso saludable. O se curó, ¿no? He got healthier. De nuevo, le pasó a él que su estado mejoró. Su estado cambió de un estado A, que era estar enfermo, a un estado B, que era estar saludable. Así funciona el verbo get. Bien hasta acá, sin problema. Esto es básicamente el contenido de esta semana. Estas expresiones en voz pasiva, cuando lo utilizo, ya sea con un modal verb o con una expresión get.
No es muy complicado si siguen las fórmulas. Las fórmulas son un salvavidas. Y afortunadamente ya tienen algunas fórmulas ahí en su WhatsApp. Lo que haría a continuación es pasarse las fórmulas de cómo funciona la otra expresión cuando utilizamos la expresión get. Vamos a ver, aquí tenemos una primera parte que es esta. Vamos a trabajar con la segunda expresión, utilizando get. Tengo un direct object plus get plus una expresión verbal, como siempre, en pasado participio. Y si lo necesito, el sujeto precedido de by. Obviamente la expresión get puede venir en cualquier tiempo. Puede ser pasado, puede ser un presente continuo, puede ser un futuro. ¿Okay? Por ejemplo, el ladrón es arrestado. El ladrón, si yo digo get, the thief get arrested. ¿Okay? El ladrón está, bueno, es arrestado en este momento, ¿no? O the thief will get arrested. El ladrón será arrestado. O the thief got arrested. El ladrón fue arrestado. O the thief is getting arrested. El ladrón está siendo arrestado. Siguiente expresión. Bueno, esta también la vamos a ver en negativo, si fuese necesario. Como negativo la vamos a ver de este modo. Direct object. Puedo tener la expresión do not o does not más get más mi verbo en pasado participio más un posible sujeto si fuese necesario. Que el sujeto lo voy a omitir acá porque pues ya sabemos cómo va. También puedo ver esta expresión como el objeto directo más un modal verb que puede ser negativo también más get más una expresión verbal en pasado participio. ¿Cómo funciona esto con el modal verb en negativo? Fácil. Supongamos que quiero decir que a alguien no le puede pasar tal cosa. Por ejemplo, esta expresión. Superman can get killed by bullets. ¿Se entiende? Superman no está haciendo nada en esta oración. Él no es el sujeto. Estoy diciendo que él no puede ser matado o no puede ser asesinado por balas, ¿no? Por balas ordinarias. Siguiente expresión. Cuando utilizo la expresión ordinaria con un modal verb, es decir, el objeto directo más un modal verb positivo más get más mi expresión verbal en pasado participio más, si yo lo necesito, un sujeto.
La expresión negativa de esto es exactamente la misma que la de arriba. Y si fuese necesario, también la puedo tener con una expresión del verbo to be. Por ejemplo, puedo decir que Superman can get killed. O puedo decir Superman can be killed. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Vamos bien con esto? Esto es el contenido de toda esta semana. Según yo está sencillo, pero ustedes díganme si está quedando claro, si hay alguna duda con esto. Todo esto que ven en pantalla se los voy a mandar de nuevo a su WhatsApp. Y aparte de estos ejemplos, obviamente tienen todos los de las guías que, por cierto, se van a subir ahorita terminando esta sesión. Ya van a tener esta guía disponible en su plataforma. Todo bien, dice Alexis. Muy bien, pues esto es entonces el contenido de esta primera semana. Es sencillo porque los passive voice ya los conocen. Solo estamos viendo unas cuantas formas más de crear passive voice, en este caso con un modal verb o con la expresión get. Pero eso es todo. Realmente las fórmulas de los passive voice, una vez que las conocen, se vuelven muy sencillas de identificar. La única variación que estamos viendo ahorita, les repito, es cómo utilizar un passive voice cuando tenemos un modal verb y cómo utilizar expresiones en passive voice cuando tenemos las expresiones con get. Y eso es todo. Así de fácil. Así que bueno, díganme, ¿tienen dudas hasta ahorita? ¿Vamos bien? ¿Necesitan que demos un repaso de alguna de estas partecitas? Esto es con lo que van a trabajar esta semana. Les va a aparecer a más tardar, ¿qué dice hoy? Martes, miércoles. A más tardar el jueves ya deberían aparecerle las actividades. La guía dosificada les aparece ahorita en un instante más en la plataforma. Las actividades deberían aparecerles de mañana al jueves a más tardar y van a estar disponibles hasta el domingo para que las puedan realizar. Hasta ahorita todo bien, Samara, ok. Todo bien, dice Brian. Buenísimo. Realmente no es muy complicado. Yo no siento que sea muy complicado. Pero digo, una cosa es lo que yo siento y otra es como les parece, ¿no? Así que si en algún momento sintieran que sí necesitan revisar algo de esto, con toda confianza me pueden decir, teacher, porfa, me explica otra vez esta fórmula, o teacher, porfa, me puede sugerir un ejemplo o cosas así, ¿no? Y con todo el gusto del mundo, ya saben que a la hora que sea, yo les contesto con muchísimo gusto y de veras me da mucho gusto cuando me hacen preguntas, porque significa que pues le están entendiendo. O sea, hacer preguntas significa que están entendiendo, pese a lo contrario, a lo que parezca lo contrario, ¿ok? Y aparte significa que les interesa, entonces eso siempre es bueno. Pues bueno, entonces, si no hay más dudas con este tema, pues básicamente eso sería lo de la sesión de hoy. Esa actividad les aparecerá de nuevo el día de, quizás de mañana a jueves.
Y esta sesión, como con todas las anteriores, esta sesión está siendo grabada para que puedan revisarla si lo necesitan más tarde, para que puedan volver a repasar algo del contenido y tengan siempre fresca esta información. De todos modos, estas fórmulas que estamos viendo en pantalla, pues ya las tienen también en su WhatsApp. Así que, pues bueno, si no hay más dudas o comentarios o sugerencias, pues eso sería todo por esta sesión. Así que, pues ya saben las recomendaciones de siempre, ¿no? Okay, cuídense mucho, no salgan si no tienen que salir, protéjanse a ustedes y a sus seres queridos. Siempre se los voy a decir porque pues es mi interés que estén bien, espero que estén todos bien. Y pues llegamos al fin de esta sesión. De todos modos, yo sigo aquí un rato más por si alguien tuviese dudas, pero si no, con todo gusto, pues ya, terminamos por hoy. Un placer, Alexis. Cuídate Gracias, mucho. teacher, que tenga buen día. Igualmente, Samara, un gran día para ti. Un gran día para todos. See you soon, Brian. Take care. Profe, Y ver, no te escuché, se cortó un poco tu micrófono. ¿me escucha? Ahorita ya se escuchó un poco, pero si quieres, escríbalo. O digo, en caso de que tengas problemas de audio, si gustas lo puedes escribir. O me puedes mandar un mensaje a WhatsApp, o si quieres me puedes mandar un mensaje de audio, como tú gustes, ¿eh? Nos vemos, María Fernanda, cuídate mucho. Que pases una muy bonita tarde. Bueno, muy bonito día, es temprano todavía. Si Get nunca va a cambiar, sí, Get puede cambiar. Get puedes verlo en básicamente cualquier tiempo. Sí, el Get queda ahí como ejemplo, pero realmente lo puedes encontrar en un montón de tiempos diferentes. Ahora bien, ah, eh, déjame ver en qué expresión. Si te refieres a la primera expresión, te las voy a marcar acá. Si te re- Es que creo que vi una, se decía God. Sí, mira, si te refieres a esta expresión de aquí, la primera, esa la puedes ver en cualquier tiempo, la puedes crear en cualquier tiempo. Ahora bien, si te refieres a algún get de los que viene después de un modal verb, esos no pueden cambiar. Jamás pueden cambiar precisamente porque vienen después de un modal verb. Por ejemplo, este de acá. No importa qué tipo de modal verb sea este, aquí siempre vas a tener get, precisamente porque viene después de un modal verb. En cambio, en esta expresión de acá, la que tenemos aquí arriba, como no hay un modal verb antes, este sí puede ser en el tiempo que tú quieras. Por ejemplo, digamos que el automóvil que se robaron anoche. Yo puedo decir, my car got stolen. ¿Ok? Porque ya pasó, ya se lo robaron anoche. Supongamos que, eh, no sé cómo lo sé, pero sé que se van a robar el auto mañana. Así que puedo decir que the car will get stolen tomorrow. ¿Ok? Supongamos que se están robando el carro ahorita. The car is getting stolen. ¿Ok? Como que tengo directamente el objeto directo y después el get sí puede estar en el tiempo que yo decida, en el tiempo que yo lo quiera expresar. Pero en el caso de los modal verbs, el get siempre va a ser get, sin ninguna conjugación, ningún tiempo, siempre va a ser get. ¿Cuál es la condición? Para modificar get es porque no tengo un modal verb. Si tengo un modal verb, get no puede ser modificado, nunca va a cambiar, siempre va a ser get. Y con does y do not, igual queda con yet. Depende de... Bueno, en el caso de do not o does not, estos los puse solo como ejemplos, pero en realidad cualquiera de esos auxiliares puede estar en el tiempo que tú quieras. Porque puedes decir, the car didn't get stolen.
Al carro no se lo robaron anoche. Como ya utilicé el pasado en el did, get tampoco cambia. Y esa es como la cosa bonita de los negativos o los interrogativos, que una vez que conjugas tus auxiliares, tu expresión verbal nunca cambia. Si tú tienes did o tienes does, ya no tienes que poner got o gets en tercera persona, ¿sí? Porque esa conjugación ya está aquí en el auxiliar. Oh, ya, profe. Ujú. Pero te digo, si tienes un modal verb, entonces siempre vas a tener get, así como siempre vas a tener be sin conjugar. Por ejemplo, mira, te voy a poner otra oración aquí abajo, donde muestran justamente los dos casos que te menciono. Ya tenemos que el de que Superman no puede ser asesinado por balas, ¿no? Supongamos que ayer hubo un asalto al banco y llegó Superman. Y los asaltantes tenían una ametralladora enorme, pero sigue siendo Superman. Así que decimos que Superman couldn't get killed by bullets. Superman no pudo ser asesinado. ¿Ok? Estoy utilizando el modal verb couldn't en negativo y después de eso sigue teniendo get sin modificar porque el pasado ya está escrito aquí en el couldn't. Ahora bien, si alguien me pregunta, ¿y por qué no lo pudieron matar por balas, con balas, ¿no? Entonces yo digo, bueno, eso es obvio, porque Superman doesn't get killed by bullets. ¿Okay? Porque a Superman no se le puede matar, a Superman no es asesinado por balas, necesita kriptonita, ¿okay? Superman no se le mata con balas, ¿okay? Estoy utilizando do, estoy utilizándolo en tercera persona, por lo tanto get sigue sin modificar. Ahora bien, supongamos que pues una de las balas tenía kriptonita. Así que puedo decir Superman got killed by a bullet, ¿no? Bueno, en ese caso by a kryptonite. Porque resulta que esa bala sí tiene kriptonita, así que esa bala pues, sí le hizo daño, ¿no? Esta expresión está en pasado. Estoy diciendo qué le pasó directamente a él. He got killed. ¿Okay? Nota que en ambas expresiones mi verbo siempre está en pasado participio. Aquí como tengo un modal verb, get no se modifica. Pero como aquí abajo no tengo un modal verb, entonces sí tengo got. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe, ya agarré. Buenísimo. Si queda claro, entonces, pues bien, pero si no, ya sabes, en cualquier momento me puedes volver a preguntar cuántas veces lo necesites, ¿ok? Sí, profe, gracias. Por nada, un placer. Nos Sale, cualquier cosa sigo pendiente, por lo que necesites. vemos. Goodbye, take care. Nos vemos en la siguiente sesión.